andas? Un gusto, hace mucho no te veía. Dame una mirada, vos sos un tipo muy viajado. ¿Por qué se vive mejor en muchos países del mundo que en Argentina? Yo recién la escuchaba y me parece que una métrica para evaluar siempre son las libertades económicas que tienen los países. Me gusta eso, a ver, voy a anotar. Y en general también pasa que los países chicos normalmente tienen mejor provisión de bienes públicos. En general todo lo que es Escandinavia tiene un estado que proporcionalmente es más grande, también con una población más chica y estable. Pero fíjate una cosa, ellos estuvieron bajando impuestos hace muy poco, toda Escandinavia estuvo bajando impuestos porque vos para llegar a tener un estado que quiera ser lo que en inglés se llama el estado benefactor o el welfare state, tuviste que tener muchos años de crecimiento, pero tienen el estado benefactor después de haber tenido el crecimiento. No es que viene el estado benefactor primero y después viene el crecimiento. Es decir que vos podés darle un montón de servicios públicos, eventualmente de calidad, después de haber tenido un periodo grande donde tuviste mucha productividad. Pero aún así, Escandinavia se puso a bajar impuestos porque estaba estancada. Es decir, nosotros pusimos el estado benefactor antes que la productividad. Así es. El kirchnerismo tiene un legado inapelable que es llevar el gasto público como proporción del PBI de 25 puntos a 46. Ese es el legado del kirchnerismo. Y es inapelable, digo, porque son datos. ¿Y eso entonces, esto tiene una consecuencia enorme. A ver. Porque le pone a los privados un peso gigantesco para soportar, un peso que no puede soportar. Como no te alcanza, incluso subiendo los impuestos a la altísima presión tributaria que tenemos hoy, que es récord en la historia argentina, como no te alcanza con eso, tenés que tomar deuda. Y como tampoco te alcanza con eso, emitís. En definitiva, igual, todo lo que es deuda y todo lo que es inflación termina siendo un impuesto. Todo se paga con impuestos, en última instancia. Pero justamente lo que te termina sucediendo es que este gran gasto público es el que tiene postrada la economía argentina. Y hasta tanto alguien no decida ir a fondo en bajarlo, no vamos a salir. Y permitime que te ponga lo que quieras. Esta metáfora. Yo noto muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿y dónde vas a bajar el gasto y demás? Muchos periodistas, ¿no es cierto? Y discusiones también con amigos o gente que no tiene por qué ser especialista. A mí me gusta poner esta comparación. Vos tenés a alguien que pesa 120 kilos y te dice, mira, tengo que bajar de peso porque tengo un problema de salud. Le decís, bueno, y a ver, contame qué haces. Bueno, arranco al mediodía, a la mañana, como chocolate. Desayuno con 6 medialunas con dulce de leche, después como bife todo le dice, entonces le empezás a decir, bueno, no, pero las medialunas cortámelas. No, las medialunas, ¿cómo pedís que las cortas? Bueno, y contame qué más. Y a la noche, todas las noches me tomo una botella de vino. No, pero la botella de vino, no puedo cortar la botella de vino. Eso es lo que pasa en Argentina cuando empezás a hablar de gasto público. Está bien el ejemplo. El problema está, tenés sobrepeso, pero nadie quiere cortar nada. Pero lo primero que hay que tener es el diagnóstico claro de que tenés sobrepeso. Creo que ni siquiera estamos ahí. Ni siquiera hay consenso en el diagnóstico de Argentina. Tiene un problema gigantesco de gasto público. Y mismo ese consenso, el único que claramente lo entiende es Javier Milei. Juntos por el Cambio no lo entiende. Lo pueden repetir, pero no lo entienden. No tiene la convicción necesaria de que ese es el problema verdaderamente que se necesita atacar. El peronismo no le importa porque vive de eso. El peronismo vive del gasto público. El peronismo vive, dame definición, el peronismo vive del gasto público. Sí, por supuesto, vive del gasto público porque a través de los planes compra votantes. Es muy fácil comprar votantes. Le sacás la plata a uno y se la repartís a 5. Ganás 5 votos, perdés 1. Repetir y seguir. Te doy un dato que no aspira a derribar la hipótesis, ni tampoco creo que la derribe, pero te lo presento. Muchas de esas personas que recibieron los planes del gobierno probablemente hayan votado a Milei, que ganó los lugares más pobres de la Argentina. ¿Cómo se explica eso entonces? Bueno, lo que se explica es que el fenómeno de Milei finalmente me parece que está haciéndole ver a gente que de alguna manera es un esclavo moderno, porque el que vive los planes no es que necesariamente no quiere trabajar. Hay tipos que sí, que están felices con el plan
El otro día me Un invitaron... esclavo moderno. Me invitaron a Intratables, ¿no es cierto? Y explicaba, un chico que después la conclusión fue equivocada, pero que él mostraba, este tipo no vino a trabajar, cobra 3 planes, 140.000 pesos. Y claro, ¿cómo va a ir a trabajar? El gordo Maxi. Vino pero a él su mesa después acá. dijo que la conclusión después la cambió, porque la conclusión es obvia que si recibís planes no tenés ningún incentivo a ir a trabajar. Esa es la conclusión obvia que después quizá la cambió porque no quiso ponerse en evidencia. Pero esa es la conclusión natural a todo lo que él había estado explicando. El gordo Maxi, lo entrevistamos nosotros por primera vez hace un mes más o menos. 40 días, estuvo acá. Entonces, vos tenés, vuelvo a decir, hasta que no entendamos como sociedad que el gran problema es este gasto público que los privados no pueden costear, no salimos de acá. Y todas las discusiones terminan siendo, no podés cortar eso, no podés cortar otro. Pesás 120 kilos, no querés cortar la media luna, no querés cortar el dulce de leche, querés tomar vino. Clarísimo, ¿ley de alquiler hay que cortarla? La ley de alquileres no tiene ni sentido en el primer momento. Por supuesto que hay que cortarla. Es una intervención del Estado en un acuerdo entre privados. Vos podés tener, si querés, algún marco para algunas cosas, pero eminentemente es eso. Entonces, fíjate una cosa, se mete el Estado y dice, no, vos tenés que prestar en estas condiciones. ¿Qué es lo que termina pasando? Pactan entre privados alquileres en dólares. Es lo que está pasando ahora. ¿Por qué te hacen el alquiler en dólares? Porque ¿cómo termino haciendo el ajuste cuando tengo una inflación que tengo y el dólar se va? ¿Quién quiere cobrar el alquiler en pesos? Entonces, ¿qué dicen? No lo pongo en alquiler al departamento. Entonces tenés problema de oferta, porque si tenés eventualmente un inquilino, después te termina pagando algo que quedó totalmente fuera de escala, ni hablar si tenés que tratar de sacarlo, ¿no? Está viendo el teléfono, que entiendo que hay información urgente vinculada con el presidente de la Nación. Preparar las placas, ¿es así, Gonzalo? Sí, Preparar la estética, todo, que lo vamos a contar en un minuto nada más, si es información urgente y demás, Gonzalo, ¿te parece? Sí, creo que es información urgente, ¿correcto, del presidente? Sí. Bueno, sí. ahora lo contás, dale, Burgueño, vamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Después del triunfo de Milei, empezaron a tomarse más en serio los analistas, los políticos, propuestas de Milei y cómo esas propuestas pueden ser aprobadas en leyes para que tengan vigencia. Allá de la cuestión de el referéndum, etcétera, hay un nuevo planteo a muchas de esas leyes que van en el cuestionamiento de la constitucionalidad. Y ahí ya estaríamos en otro tipo de problema. O sea, una dolarización, una reforma o eliminación del Banco Central que se plantea directamente serían inconstitucionales. Y que la Corte diría, en esto no se puede avanzar porque es inconstitucional. Vos sabés mucho de leyes también. No lo suficiente como para darte esa respuesta. ¿Y qué pasaría en ese...? No sé cuál es la respuesta a eso. Efectivamente, me imagino que ese debate va a estar. Entiendo que no hay una respuesta categórica. Me parece que hay algunos que están en línea con lo que dijo, creo que fue Rosati, pero me parece que hay otros que dicen que... Ayer Lonigro dijo, un constitucionalista dijo que era absolutamente constitucional. Bueno, yo no lo sé. Ahora, yo soy economista, a mí esa pregunta no la sé responder. Y otro punto, que si hay un llamado a un referéndum, lo tiene que hacer el Congreso, que antes habría rechazado las propuestas de Milei. Entonces, ¿qué propuestas? Una dolarización, bueno, la eliminación del central. Sí. Lo que hay que entender también es el nuevo equilibrio de poder que vayas a tener después de diciembre, que tampoco sabemos cómo se conforma. Porque una cosa es si Milei repite el 30%, otra cosa es si gana en primera vuelta. Otra cosa es, ¿qué es esta conversación de Milei con Macri? ¿Le va a dar apoyo en el Congreso? Y bueno, uno lo puede especular, ¿no? A mí lo que me resulta también notable muchas veces es que he escuchado todo tipo de críticas a Milei desde el momento en el que él no va a sacar ni un voto, no va a pasar, no va a llegar al mínimo de las PASO en el 2021. Muchachos, llegó hasta acá, es el que ganó. Hay que dejar de subestimar a Milei, me parece. Me parece que hay que entender que decir que es un loquito es una simplificación a esta altura un poco básica. Entonces, queda claro que es un tipo bastante inteligente, o muy inteligente, y que fue el mejor en el discurso de la campaña política. Porque vos dijiste recién, vamos a destruir el Banco Central. Bueno, yo te puedo decir otros grandes eslogans que llevaron a gente a la Casa de Gobierno, como
voy a construir un muro. I'm gonna build a wall. ¿No? Fantástico. Sí, Trump. Y no digo, te estoy diciendo Igual no cómo dije es. destruir, ¿eh? No, está bien, lo va a dinamitar, lo que sea. Que ahora también te dijo que era una metáfora. Creo que dijo... Al final, destruir el Banco Central quiere decir sacarle a la política la posibilidad de imprimir papel moneda. La dolarización es una forma dramática de hacer eso. Pero es lo ¿Se que... puede hacer, Miguel, vos sos economista, ¿se puede hacer la dolarización o no? Desde el punto de vista técnico sí se puede hacer, claro. Hay otros países que lo han hecho. Tiene cierta complejidad de ingeniería financiera, pero se puede hacer. Hay otros ejemplos. Yo voy un poco más. A ver. Creo que tenés el principal interesado, a mi criterio, para que Argentina esté dolarizado sería Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estás en una guerra entre dos monedas hoy. Es el dólar y el yuan. Arabia Saudita e Irán prometen vender petróleo en yuanes. Eso es un cambio en el equilibrio geopolítico enorme. Imagínate si Argentina fuera un país que siempre vendiera soja en dólares. Yo creo que hay un interesado para eso. Vos lo conocés mucho a Javier de hace muchos años, por lo que tengo entendido. No sé si estuvieron juntos, calculo que no, porque No. son universidades distintas, ¿no? Sí, es un poquito más grande que yo. Claro, pero se conocen de hace muchos años. ¿Sí? Hace varios, sí. De hecho, han hecho un spot, un video muy famoso, Sí, en un sí. restaurante y demás. Milei puede ser presidente, puede ser Bullrich, puede ser Massa, ¿no? Pero hoy parece el favorito, es Milei, bueno, Ajá. el que sacó más votos. ¿Cómo te lo imaginas como presidente? ¿Como hoy? ¿Un tipo que se modere más? ¿Un tipo que siga con esta logia? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino algo más moderado en las formas. Pero en el contenido... Mirá. En el contenido él va a ir... todo lo que esté a su alcance lo va a tratar de llevar adelante. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención a lo que él va diciendo, porque las reformas son secuenciales. Ahora, la primera generación, de la segunda generación, te confieso que yo no sé cuál es el orden que él va poniendo en algunas, el orden en el que va poniendo cada una de ellas, pero hay algunas cosas que van a ser necesarias. La primera, no tiene sentido hablar de dolarización si vos antes no controlaste el déficit fiscal, claro, por ejemplo. Pero no tiene ningún sentido. Entonces, la dolarización es una herramienta para bajar la inflación de una forma abrupta, pero antes tenés que hacer un montón de cosas. Si hacemos un poco de memoria, incluso antes de la implementación de la convertibilidad, vos tuviste que hacer un reacomodamiento de precios relativos. Acá tenés muchos problemas graves que resolver. Hay que ver cómo lo resolvés, qué haces con las LELIQ, qué haces con, insisto, qué haces con el cepo, cómo resolvés un montón de cosas. Por último, Miguel, agradeciéndote que hayas venido, hace mucho que no te veía. ¿Qué augurás para el año que viene en materia económica? ¿Lo ves complicado? Mira, a diferencia de lo que fue Macri, yo creo que Milei no va a ponerse a bailar Gilda en el balcón de la Rosada. Me parece que Milei va a ser súper contundente, súper transparente y súper claro y decir, vienen 2 años duros, de verdad, pero con luz al final del camino, sin mentiras, y decir, la única forma de resolver esto es trabajando y con esfuerzo. Acá no hay... El famoso milagro alemán del que se hablaba era trabajar, trabajar, trabajar. Hay que hacer un montón de cosas. Tenés que volver a poner los incentivos correctos. Vos no podés tener una parte tan grande de la población que esté viviendo de los planes sociales y que no quiera trabajar. Vos no podés tener que haya empresas que no quieran contratar gente porque después si las tiene adentro se mete el representante sindical o porque no la podés echar el día que no la necesites. Tenés que volver a poner los incentivos hacia el esfuerzo. El kirchnerismo ha destruido los incentivos hacia el esfuerzo. El kirchnerismo odia la meritocracia. Por eso ningún jugador de la selección se acercó. Porque esos tipos son todos fruto de un enorme esfuerzo. Ponete a ver la historia de vida de cada uno de ellos. Son todos tipos que se han roto el lomo para llegar a donde están. Y eso al kirchnerismo no le gusta. Al kirchnerismo le gusta regalar la plata de los demás. Gracias. Y eso con Milei se acaba. Gracias, Miguel, por haber venido. Gracias, de verdad. Miguel Por favor. Busquiano,